Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, a fin de continuar con la enseñanza que en estos días hemos dado comienzo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Cantar de los Cantares. Ya nos hemos referido a los primeros pasos de la vida de creencia, también hemos estado refiriéndonos al incremento de las pruebas en la vida del creyente, y ahora vamos a estar compartiendo acerca de la opinión de Dios en cuanto a la iglesia, ¿no? La opinión que Dios tiene en cuanto a su iglesia. Como decíamos en estos días, el libro de Cantar de los Cantares es un claro reflejo de la unión de Cristo con la iglesia, y en la figura del rey Salomón vemos la figura del Señor Jesucristo, y en la figura de la Sulamita vemos la figura de la iglesia. Así que entonces, si tiene su Biblia, le invito para abrir su Biblia en Cantar de los Cantares capítulo 4, y vamos a leer la alabanza del esposo sobre la esposa. Y dice así Cantar de los Cantares capítulo 4 verso 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galat, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como el cacho de granadas detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amanat, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas.
como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granadas con frutos suaves, de flores de Albania y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de agua viva que corren del Líbano. Levántese, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse en sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra, mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Hasta aquí vamos a leer esta parte de las Escrituras, que es una descripción de lo que es la iglesia. Y hay muchas figuras que hablan al respecto de lo que es la iglesia, pero vamos a concentrarnos en algunas que entiendo son muy hermosas y son muy importantes también para que nosotros podamos entender. Primeramente quiero referirme a algo de lo cual hicimos mención el primer día, cuando hablamos sobre que los deleites y el contentamiento de Dios es con su iglesia. Hoy la única nación especial entre las naciones de la tierra es la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una fuerte corriente en estos días de querer inclinarnos hacia lo que es la nación de Israel. Y por cierto, Israel es bendecida a causa de los patriarcas, a causa de las promesas, es bendecida Israel. Pero no es en Israel en quien Dios tiene su gozo. No es en Israel en quien Dios tiene su contentamiento. Y aún en el libro de Cantares, y si usted lee un capítulo más adelante, el capítulo 6, en el verso 13, claramente habla cuando la ve a la iglesia, cuando la ve a la Sulamita, la ve como la reunión de dos campamentos. Por un lado Israel y por el otro lado los gentiles. El capítulo 6, verso 13 dice: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Entonces, ¿por qué el gozo y el contentamiento es con la iglesia? Porque la iglesia es la reunión de los dos campamentos. Por un lado Israel y por el otro lado los gentiles. La escritura es clara en cuanto a que dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que era la promulgación de la ley. ¿Qué decía la ley? Que para que fueran nación santa, pueblo de Dios, debía entrar en el pacto de la circuncisión. Pero en Cristo Jesús ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces el gozo, el deleite y el contentamiento de Dios está con la iglesia. Y eso tiene que ser para nosotros un motivo también de regocijo, en el que se ensanche nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si hay alguien a quien ama, si hay alguien a quien Dios aprecia, es a la iglesia. Fíjese que tanto la iglesia como el amado tienen una misma característica, que sus ojos son como de paloma. La paloma no tiene la visión periférica que tenemos nosotros, ni otras clases o especies de animales. La paloma tiene la visión puesta para adelante. Puede mirar en una sola dirección. La paloma. Así son los ojos de Dios sobre nosotros y así son los ojos nuestros para con el Señor.
Por más que nosotros miremos hacia otra dirección, sabemos que nuestra ciudadanía es de los cielos. Por más que miremos en otra dirección, sabemos que nuestro socorro viene del Señor. Por más que nosotros miremos en otra dirección, sabemos que en Él está nuestra esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces no nos queda otra cosa que volvernos al Señor, que volver a mirar al Señor para poder recibir el gozo, el consuelo, la fortaleza y la esperanza. Siempre que sacamos la mirada del Señor, no nos queda otra cosa que volver a poner la mirada en Él, para ser confortados, consolados, animados, bendecidos. Amén. Necesitamos volver a poner la mirada en Él. Entonces, cuando hace la descripción de los ojos, es tan parecida, es igual a la del Señor. Puede mirar en una sola dirección. Por eso es que vale la pena la aclaración en que el gozo y el contentamiento de Dios no está con Israel. Aunque Israel es bendecido a causa de los patriarcas, de la promesa, de que de ellos vino el Salvador, es bendecido, porque irrevocables son los dones y los llamamientos, y el llamamiento. Amén. Pero el contentamiento, el deleite y su gozo está en nosotros. Por eso hay algo en lo cual nosotros nunca podemos dejar de pensar, y es en que Dios no me ame. Yo no puedo pensar que Dios no me ame, porque si pensara que Dios no me ama, que Dios no tiene gozo, que Dios no tiene contentamiento con mi vida, eso es antibíblico, porque la Biblia dice que Dios me amó y se entregó por mí, y que su gozo y su contentamiento es conmigo. Amén. ¿Con quién? Con la iglesia. No me estoy refiriendo a mí en particular, sino a mí como miembro, parte del cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia y lo cual también es la esposa del Cordero y la figura de la Sulamita. Amén. Y luego habla de la boca y la describe como aquella que destila miel y que tiene miel y leche debajo de su paladar. ¿Por qué? Porque la miel es un atractivo y conforta y consuela los corazones. Dios nos dio la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. Usted recordará, por ejemplo, cuando Saúl juramentó a su ejército diciendo el que ninguno comiera ni bebiera nada, y su hijo Jonathan, sin conocer los edictos de su padre, estando desfalleciendo, agarró y tomó de un panal de miel y se aclararon sus ojos y fue confortado. Así es la palabra de Dios, aclara nuestros ojos, abriendo nuestros ojos a la verdad de Dios, a la verdad bíblica, y también nos conforta los corazones. Pero también es leche. Pedro dijo, desead como niños la leche espiritual no adulterada, por la cual podés crecer para la salvación. Entonces la iglesia es la que debajo de su paladar tiene miel y tiene leche, tiene lo que puede confortar y abrir los ojos espirituales del mundo, y también tiene la leche por la cual aquellos que reciben la palabra verdadera del Evangelio, por la cual reciben la salvación y las arras del Espíritu, pueden ir creciendo hasta alcanzar la plenitud de la medida y de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Esa es una característica, por eso es que nunca diga tampoco, yo no sé cómo hablar, no sé qué hablar, ni sé qué presentar, cómo presentar el Evangelio. Si usted es iglesia, usted tiene esa virtud, tiene esa característica. Y lo único que tiene que hacer es dejar que fluya, porque también somos como ese pozo de agua viva, como ese huerto sellado, cerrado. El sabio Salomón decía que las pequeñas zorras destruyen la viña y las pequeñas moscas destruyen el perfume del perfumista, ¿no es cierto? Y yo lo he escuchado muchas veces predicar, diciendo que las pequeñas cosas que nosotros dejamos entrar, pero la Biblia dice que nosotros somos como un huerto cerrado.
a las cuales las zorras no pueden ingresar, porque está protegido. Amén. Entonces, nuestra confianza y nuestra seguridad en cuanto a qué, en cuanto a nuestra vida espiritual, es que es una vida inmarcesible, incontaminable, indestructible, si no, no sería vida eterna. Todo lo que es eterno no puede llegar a deteriorarse. ¿Comprende esto? Si se deteriora, entonces, ¿qué significa? Que no es eterno. Usted cuando recibió a Cristo, ¿qué recibió? Vida eterna. Entonces, si es una vida eterna la que de Cristo ha recibido, esa vida es inmarcesible, incontaminable e indestructible. Salomón habló y disertó sobre todas las cuestiones de la tierra, sobre todo lo terrenal, y había en ellos sabiduría, y lo hay, porque esa sabiduría era de Dios. Pero la iglesia no es de esta tierra, la iglesia es del cielo. Está comprendiendo, por eso que hay cosas que no se aplican, porque lo que nosotros hemos recibido es una vida inmarcesible e incontaminable e indestructible. Ahora, mi vida emocional, terrenal y natural, por supuesto que una pequeña zorra la puede destruir. ¿O no es un pensamiento suficiente para que alguien atente contra su vida? ¿No es un pensamiento suficiente para que alguien tome un juicio errado? ¿No es un pequeño hábito que comenzó como un chiste que se terminó en un problema de adicción? Si hablamos de la vida terrenal, si hablamos de la vida natural, sí, una pequeña zorra puede destruir la viña y una mosca puede hacer hereder el perfume del perfumista. Pero esto en cuanto a la vida terrenal, la iglesia no es terrenal, la iglesia es celestial. Era muy distinta la vida de los discípulos estando con Jesucristo a la vida de los discípulos después del Pentecostés. Era muy distinta. Y una clara distinción es que el que le negó en el patio del dolor 3 veces y hasta la última con juramento, en el día del Pentecostés fue el primero en ponerse en pie delante de tan grande multitud y decir: no es que estamos ebrios, es lo anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días sería derramado del Espíritu Santo. Y comenzó desde ahí a predicar el Evangelio, que terminaron diciendo: varones israelitas, díganos qué hemos de hacer. Y le dijo: crean en el Señor Jesucristo, bautícense para el arrepentimiento y reciban el don. Bendito sea el nombre del Señor. Y se añadieron aquel día 5.000 personas. ¿Qué fue lo que hizo esa clara distinción entre el Pedro del patio del dolor y el Pedro del día de Pentecostés? El Espíritu Santo, porque la vida entró cuando recibió el Espíritu Santo y nunca más fue el mismo. No quiere decir que no cometió errores, cometió errores, fue exhortado, tuvo que ir perfeccionándose. Jesús mismo habló de su carácter y habló de su vida diciendo: hoy te ciñes y vienes y vas a donde quieres, pero llegará el día en que vendrán otros y te ceñirán y te llevarán a donde no quieres ir, refiriéndose a la muerte con la cual iba a glorificar al Señor, como diciendo: hoy es la voluntad de tu carne, pero en el proceso del crecimiento y del desarrollo tú vas a glorificarme con muerte y muerte de cruz. Y le glorificó con muerte de cruz. Tanto es así que la tradición de la iglesia dice que cuando le iban a crucificar, él pidió ser crucificado boca abajo, no viéndose como digno de morir como su Señor. ¿Qué pasó? Tuvo un crecimiento, hubo un desarrollo. Pero la vida de la iglesia es un huerto cerrado. No la puede hacer hereder la mosca, ni la zorra puede entrar. Es un huerto cerrado. ¿Por qué? Porque es una vida inmarcesible, incontaminable y indestructible. No puede tener adhesión de ninguna cosa humana. Ahora, si me refiero a la vida terrenal, sí, claro que sí.
cualquier mala idea, cualquier pensamiento inducido por el diablo, si no entiendo que es el diablo, voy a terminar como Judas entregándolo a Jesús. ¿No dice? El que moja conmigo es el pan, el que moja el pan en mi plato es el que me ha de entregar. Y en ese día dice que entró, cuando hubo mojado, entró Satanás en su corazón. Y desde ahí comenzó a pensar en entregarlo al Señor. Entonces, una sola idea puede trastocar mi vida. Pero cuando yo me apoyo por medio de la fe en la obra de Dios, mediante la fe salgo adelante. Por eso es que tenemos que marcar la diferencia entre lo que es la vida terrenal y la vida espiritual o la vida de la iglesia. Hay gente que mezcla todo y enseña una cosa que es terrenal para la vida espiritual cuando no tiene relación. Por eso es que estas cosas son importantes que nosotros las compartamos. Dice, tú eres como un huerto cerrado. En un huerto cerrado, pregúntese si lo cerró el Señor. ¿Quién puede entrar si no solamente el amado? Y cuando debe terminar el capítulo 4, dice a los vientos, a Quilón, a ese viento que hizo que la nave de Pablo naufragara y terminara en la isla de Malta, era el mismo viento. Le dice a Aquilón y a Austro, sopla en mi huerto. ¿Para qué quería que soplara en su huerto? Porque si soplaba el viento, entonces la amada, que es ese huerto, iba a desplegar sus aromas, los cuales están en sus vestiduras. Dice, tus vestiduras son como el Líbano, el aroma de la iglesia. Pablo lo describió, dijo, vosotros sois olor de vida para vida, mas los que no creen son olor de muerte para muerte. Siempre el gozo y el contentamiento del Señor está con la iglesia. Y le dice que en sus vestiduras no hay mancha. Lo mismo que escribe el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios, ¿no es cierto? Que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo, sin arruga y sin mancha. Para presentársela a sí mismo, sin arruga y sin mancha. Ve que nosotros no llegamos a la presencia de Dios sin arruga y sin mancha por nuestra obra, sino por la obra del amado. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para que nos pudiéramos presentar delante de Él sin arruga y sin mancha. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que en el día del juicio podáis vencer. Esto no lo dice un hombre, esto lo dice la palabra de Dios. Si Dios dice que el Señor se entregó por mí para luego presentarme a mí sin arruga y sin mancha, tengo que entender y tengo que creer que su obra es suficiente, para yo ser presentado sin arruga y sin mancha. Pues si yo me presento con arruga y sin mancha, quiere decir que la obra de Cristo es ineficaz. Y eso es una blasfemia, ¿no es cierto? Si yo me presento con arrugas y con mancha, ¿qué quiere decir? Que la obra de Cristo fue ineficaz, no fue suficiente. Ahora, si yo creo a la palabra de Dios, entonces no hay mancha en mí. ¿Por qué decimos que somos justos, santos y perfectos? ¿Porque nos miramos en nuestro andar y en nuestro actuar? ¿O porque nos miramos por la fe en lo que la palabra de Dios dice? Hay mucha gente que se confunde. Dice, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo pueden decir que son justos, que son santos, que son perfectos? Si mira tu actual, ¿nunca tuviste un mal pensamiento? Claro que sí. ¿Nunca tuviste una actitud equivocada? Claro que sí. ¿Nunca cometiste errores? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué entonces dice que eres justo, que eres santo y que eres sin defecto, sin mancha, perfecto? Porque no soy
sin mancha por mi obra. No es mi obra la que me lleva a presentarme delante de Dios sin arruga y sin mancha, sino que es la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, la cual fue suficiente para que yo sea sin mancha y para que sea un huerto cerrado al cual las pequeñas zorras no pueden entrar y las moscas no pueden hacer heder el aroma de vida para vida que la iglesia desprende, en quien tiene gozo y contentamiento el Señor. Esto no es palabra inflada, esto es palabra que nosotros encontramos en la Biblia. Y si creemos a la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios, no vamos a ser avergonzados. Por eso los profetas todos confirieron y dijeron, sea todo hombre mentiroso, pero Dios permanezca siendo veraz. Y Pablo lo vuelve a reiterar, ¿para qué? Para que en el día del juicio nosotros salgamos venciendo. ¿Cómo puede vencer el hombre por su juicio, por su palabra, por su criterio? Si el hombre es de doble ánimo, hoy dice una cosa y mañana hace otra. La única manera en que el hombre puede vencer es por el juicio, por la palabra de Dios. Por eso es que el justo vive por lo que cree. Y la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Así que si Dios, cuando habla y hace el paralelo entre Salomón como Cristo y la Sulamita como la iglesia, y dice que todas sus vestiduras desprenden aromas que seducen y atraen al Señor, y que es esas vestiduras sin mancha, que es como un huerto cerrado, ¿nosotros qué vamos a decir? ¿Lo contrario? Tenemos que decir lo que la Escritura dice. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 9 dice, prendiste mi corazón, capítulo 4, versículo 9, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. Cuando la Escritura dice que por el gozo puesto por delante, menospreció el oprobio de la cruz, se está refiriendo al deleite en el que el Señor tiene de la iglesia. El vino tiene que ver bíblicamente con la iglesia, con la sangre, ¿no es cierto? Nosotros levantamos la copa y decimos, esta es la copa del nuevo pacto en su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios dio la sangre para la remisión de los pecados, porque en la sangre está la vida. Y cuando el Señor estaba diciendo que nuestros amores eran mejor que el vino, estaba diciendo, sus amores son mejores que mi propia vida. Porque en la sangre está la vida y el vino tiene que ver con la sangre. Por eso es que Jesús menospreció el oprobio de la cruz. Nadie tomó su vida, Él la puso, la dio. ¿Por qué? Porque su deleite no estaba en vivir Él, sino su deleite estaba en que en usted y en mí recibiéramos esa vida. Porque la única manera en que se puede expresar el amor es compartiéndolo con otros. La única manera en que se puede expresar el amor es compartiéndolo con otros. Y Dios, que es amor y que conoce lo que es el verdadero amor, sabía que la única manera de que podía expresarse el amor era entre dos. Por eso es que le dio lugar al nacer de la iglesia. Le dio lugar a usted y a mí. Amén. Para que se viera expresado ese amor. Y ese amor le conquistó su corazón. Él lo veía todo y él sabía. Él les dijo, me es necesario que me vaya,
También les dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, va a llevar muchos frutos. Él entendía lo que con el correr del tiempo iba a acontecer, y de aquellos que le iban a amar tanto que aún al precio de su propia vida estarían dispuestos a seguirlo y a servirlo y a serle fiel. Aún a pesar de la vida misma, porque, hermano, no solamente renunciar a la vida tiene que ver con el martirio. Es más, quiero decirles que la palabra martirio tiene que ver con la palabra testigos. Testigos fieles. Hay muchos que somos mártires y nunca dimos... ¿Por qué? Porque somos testigos fieles. No porque hayamos muerto por la causa de Cristo. Pero somos testigos fieles, ¿por qué? Porque hablamos de las cosas que hemos oído y de las cosas que vemos en la palabra de Dios, a pesar de lo que nos dicta nuestro corazón, a pesar de lo que ven nuestros ojos. Les quiero decir algo, hay que ser más valiente para decir que uno es justo, santo y perfecto, que para decir que uno es pecador. Decir que es pecador es muy fácil, si es un hábito cotidiano, ¿no es cierto? Nacimos en pecado. ¿Cuál es el oficio del pecador? Pecar. Es un hábito cotidiano, es muy fácil decir, soy pecador faltante. Lo difícil es decir, soy santo, soy justo y perfecto. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que morir a lo que uno es para vivir para Dios. Y eso es ser un testigo fiel. Y ser un testigo fiel significa ser un mártir. Porque mártir significa ser testigo fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios tiene su gozo y su contentamiento en la iglesia. Y la iglesia no es la reunión de los pecadores. La iglesia es la reunión de los santos, los apartados, los justificados, los santificados, los llamados a salir fuera. Eso es la iglesia. Y hay que ser más valiente para decir que uno es santo que para decir que uno es pecador. Porque para decir que uno es santo tiene que renunciar a lo que por naturaleza es y a lo que está habituado. Y creer a lo que Dios dice. Y eso es ser valiente. Por eso es que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Constantemente el reino de Dios es atacado. ¿Por qué? Por los argumentos del diablo, de la carne, del mundo. Y solo los valientes lo arrebatan, quienes no siguen la corriente del mundo, ni los pensamientos inducidos por el diablo, ni los sentimientos de la carne. Alguien que es valiente, que le creyó a Dios. Amén. Solamente en eso Dios es glorificado y es honrado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice, soplen, Aquilón, soplen, Austro, sobre mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y el capítulo 5, verso 1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis amores, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Todo eso es lo que la iglesia tiene. Aroma de vida, miel, leche. Todo eso es lo que la iglesia posee en abundancia. ¿Para qué? Para el deleite de las naciones. Para el deleite de las naciones. Lo que hoy es el deleite del Señor, también es el deleite de las naciones, de todos aquellos que Dios llama de entre las naciones para formar esta nación santa, de reyes y de sacerdotes, quienes reinarán con Cristo por la eternidad. Porque lo que hoy las naciones no reconocen, sepa que un día lo reconocerán, porque tendrán que venir
a la Nueva Jerusalén a adorar a Dios, a rendirle tributo a Dios, y en la Nueva Jerusalén se van a encontrar con la iglesia. Porque cuando el ángel le dijo a Juan, ven, sube que te voy a mostrar a la desposada, ¿qué le mostró? La Nueva Jerusalén. De eso ya hemos hablado, ¿cierto? Ven, sube, te voy a mostrar a la desposada. ¿Qué espera ver usted? Una mujer, una novia ataviada, vestida. Pero cuando Juan miró, ¿qué vio? La Nueva Jerusalén. Entonces, si van a venir a la Nueva Jerusalén, ¿a quién van a venir? A la iglesia. ¿A rendir tributo a quién? A Dios. ¿Cuándo? Todas las semanas. Todas las semanas. Eso va a ser en el milenio. Así, hermano querido y hermana querida, si usted quiere conocer la opinión honorable de Dios sobre la iglesia, no hay más que mirar este capítulo 4. Y mirando esto, que pueda alentarse en su corazón, nunca desanimarse, pensar que no es amado, ni que Dios tiene su gozo y su contentamiento en usted, sino todo lo contrario, ensanche su corazón, glorifique a Dios que hiciera una obra tan hermosa para llegar a presentarlo a usted y a mí de la manera en que nos ha presentado, como la Sulamita, que ha prendido su corazón y que ha valorado y ha apreciado tanto el amor de la iglesia, el amor de la Sulamita, que menospreció su propia vida. Le fueron mejor nuestros amores que el vino. Y ya dijimos, el vino tiene que ver con la sangre y la sangre con la vida. Y Jesús menospreció su vida, sufrió el oprobio de la cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por estos días que hemos estado compartiendo este libro tan maravilloso de Cantar de los Cantares, en lo cual nos has ido guiando para compartir la enseñanza que hemos estado recibiendo sobre el incremento de las pruebas en la vida de creencia, los primeros pasos del creyente y la opinión honorable que tú tienes sobre la iglesia. Cómo por medio de la revelación del Espíritu Santo nos has ido trayendo este entendimiento y esta comprensión de estas verdades bíblicas que tanto, Señor, traen consuelo, gozo y confortan nuestros corazones al ver la grandeza de tu obra. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y qué maravilloso momento como para comer de la mesa del Señor, para comer de la cena del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,